Se definen unos nuevos parámetros que son conocidos como impedancias. Las impedancias son esencialmente la visualización de los de todos los dispositivos básicos que son fuentes de corriente, fuentes de voltaje, resistencias, capacitancias e inductancias, que son los elementos básicos, visualizarlos como resistencias. Ese es esencialmente lo que vamos a hacer. Ya no tenemos que complicarnos con ecuaciones diferenciales porque la derivada de la corriente para la inductancia tiene que ser considerada, mientras que para la capacitancia es la derivada del voltaje. Sino que todo con este método pasa a visualizarse en un contexto general en el que se comportan como resistencias. O sea, cuando estén conectadas en paralelo, se van a sumar o se van a encontrar sus equivalentes como resistencias en paralelo. Cuando estén conectadas en serie, como resistencias en serie, sin importar que se trate de capacitancias o inductores. Esa es una enorme ventaja. Simplifica todo el cálculo y no tenemos que lidiar con ecuaciones diferenciales. Entonces se define a la inductancia, que se la representa como Z. ¿Por qué como Z? Porque son números complejos. Estamos ya en el contexto de Z, de los números complejos. Se la define como el número complejo I, que aquí yo le llamo J, es el número complejo, ¿verdad? Es I, el número imaginario. I por omega L. ¿Omega qué es? Pues omega es 2pi por m. Es 2pi por la frecuencia. Omega es la frecuencia que, como nosotros la hemos conocido siempre, es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Donde omega claramente es la frecuencia de la alimentación alterna que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una alimentación alterna de 60 Hz, que esa es la frecuencia, ¿verdad? 60 Hz. Quiere decir que el omega nuestro es 120 pi, en el caso nuestro. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, J por ese omega multiplicado por el valor de la inductancia es la manera como se calcula o se define la impedancia del inductor. La de la capacitancia se la considera negativa, ya vamos a ver por qué, y es igual al número imaginario J sobre omega C, donde C es el valor de la capacitancia. La resistencia es un número real. Estos dos son imaginarios, puros, ¿verdad? Y este es un real puro. De la misma manera es real puro la fuente de voltaje y una fuente de corriente, si acaso la tenemos, en el caso nuestro no las vamos a ver, pero ustedes en circuitos 1 sí las van a ver. La representación entonces, en forma de impedancia de la resistencia es su valor. El valor sería también, aquí sería I también, perdón, para la fuente de corriente. El voltaje para la fuente de voltaje sería su valor, y para la fuente de corriente, si la hubiese, su equivalente de impedancia sería su valor, números reales. Luego aparecen unos equivalentes a vectores, que aquí aparece dibujado, miren, que es un fasor. Es un número complejo representado como el equivalente a un vector. O sea, su parte real aparece representada en el eje horizontal y su parte imaginaria aparece representada en el eje vertical, donde están los números imaginarios. Eso ya lo han visto todo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Jóvenes? Pues la verdad no recuerdo, licenciado. Pero entonces, bueno, entonces lo vamos a tomar como un tema nuevo. Ahí lo van a ver después de todas maneras cuando lleven números, variable compleja llevan ustedes, ¿verdad? Llevan variable compleja. Sí, después. Ok, entonces después se van a encontrar con eso. Yo les explico entonces que el equivalente a estas impedancias, ¿qué es un fasor? Para eso, empecemos. Un fasor es como un vector graficado en un ambiente donde en el eje
En el eje Z se representa, en el eje vertical se representa su parte imaginaria y en el eje horizontal su parte real. ¿Ok? Entonces, observen que dependiendo, si usted tiene un vector que tiene componente real y componente imaginario, usted lo va a poder representar como ZA, por ejemplo. El fasor A va a tener una parte real, le podemos llamar parte real de A, más J, parte imaginaria de A, ¿verdad? Es como que usted tuviera un vector que tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces, la parte real es simplemente la proyección, de ese vector sobre el eje real, y la parte imaginaria es la proyección de ese fasor en el eje imaginario. Y entonces obviamente que esta flecha tiene un módulo, que es el módulo del fasor, y tiene un ángulo respecto del eje vertical. Siempre este ángulo se va a tomar respecto del eje horizontal, perdón, siempre lo van a tomar respecto del eje horizontal. Por lo tanto, al igual que en el caso de los vectores, lo están viendo acá, su componente real es igual a su módulo por el coseno del ángulo φ, que es el ángulo que forma con respecto al eje X. Su parte imaginaria es su módulo por el seno del ángulo. Y el ángulo se puede calcular igualito que en el caso de los vectores. Parece que se desconectó. Miren, estoy teniendo problemas de conexión. ¿Me ven? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? ahorita Sí, sí. sí lo podemos ver. Pero yo ya no. Ok. Parece que tengo líos aquí de conexión. Y entonces el ángulo, al igual que observen, vaya, miren. Ay, Dios. Sí, tengo baja señal aquí. Bueno, Pero sí lo vemos, ingeniero. Sí lo vemos. se calcula como la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Ok? Igualito que en los vectores. Noten una cosa. Vámonos a la representación de los fasores de la inductancia, de la resistencia y de la capacitancia. Si los visualizamos como fasores, entonces notarán que el eje, miren, en el Z del inductor, aquí lo pueden ver, es estrictamente imaginario, positivo, miren, es más J omega L. Quiere decir que se lo representaría como un fasor que tiene su componente total en el eje imaginario, a diferencia el fasor de la capacitancia, que es negativo, lo cual significa que apunta en el eje imaginario, pero en el sentido negativo. Entonces notarán que con respecto al eje horizontal, a la parte real, tiene el ZL un ángulo positivo de 90 grados y el Z de la capacitancia tiene un ángulo negativo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? La resistencia, por el contrario, es un número real puro, y eso va a ser también válido para la fuente de voltaje o para una fuente posible de corriente. Y eso significa que al ser un real puro, descansa totalmente sobre el eje real y su ángulo respecto de él va a ser 0 grados. Por lo tanto, miren, esta representación que vamos a usar mucho es la representación, se llama rectangular, de los números complejos. Se forma de la siguiente manera. Su módulo, que siempre es positivo, y se calcula, obviamente, aquí lo olvidé escribir, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar. El módulo de un número complejo, obviamente, es la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado, más el módulo de la parte imaginaria al cuadrado. ¿De acuerdo? Igualito que como hacíamos con los vectores. El módulo de los vectores. Entonces aquí, su módulo, la representación fasorial sería su módulo con el ángulo que forma respecto del eje horizontal. Aquí lo tenemos. Observen por qué motivo aparece el ZL con un ángulo positivo de 90 grados. Porque aquí, cuando hicimos el gráfico, claramente, como el ángulo que forma respecto de la parte real es 90 grados. Negativo el de la impedancia de la capacitancia, y por eso aparece así. ¿Ven?
El del resistor de una fuente de voltaje y una fuente de corriente van a ser de 0 grados, ¿verdad? Porque son números reales. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Les quedó claro eso? Esos son los conceptos básicos con los que vamos a desarrollar el método. ¿Preguntas? ¿Me escuchan, jóvenes? Está bien baja la señal. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí. Ok. Está muy malo. Tengo muy mala la conexión. Vamos entonces a aplicar el método. Ah, perdón, una cosa. La ley de Ohm se usa de la misma forma, como que fueran resistencias. En lugar de zetas, de R, yo voy a poner zetas acá. O sea, el fasor voltaje es igual a una impedancia por el fasor corriente. Aquí está. Y el fasor corriente se calcula como un fasor voltaje sobre una impedancia. Circuito de una inductancia conectada en serie con un capacitor, en serie con una resistencia, alimentada por una fuente de voltaje alterno que ya se representa así. Miren, ya no vamos a hablar de fuentes directas, que se acuerdan que se las representa así las baterías. Son con las que hemos trabajado hasta ahora. Ahora vamos a trabajar con fuentes de alternas. Aquí está, que se les representa de esa manera. Nos dan estos valores. La inductancia es de 0.5 henrys. La capacitancia es de 1.25. La resistencia es de 400. El voltaje de 200 voltios. Y ya nos dan omega. Nos dicen que omega es de 1000 radianes por segundo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Que calculemos las impedancias de los equivalente de todo el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Significa que nosotros vamos a reducir ese circuito a uno que se lo representará como una sola impedancia, como que tuviésemos una resistencia equivalente. Una sola, que se la representa como una caja, así de esa forma, conectada con la fuente. Eso es. Entonces vamos a usar el método de reducción. Eso quiere decir que el circuito original yo lo puedo visualizar así. Ya viendo eso como impedancias, lo voy a representar como que fueran resistencias, ¿verdad? Cuyos valores son las impedancias que se van a calcular con las ecuaciones que vimos antes. Aquí tenemos. ¿Cuál es la impedancia del inductor? Ayúdenme con los cálculos. La voy a ir anotando acá. Z del inductor es igual a J por omega por la inductancia. ¿Cuánto les da eso? J es un número complejo, ¿verdad? Omega es 1000 por la inductancia que es 0.5. Eso les da 500, ¿verdad? Entonces esto es J 500 ohmios. J 500. Ahí está, esa es la impedancia del inductor. Yo lo voy a representar fasorialmente como 500 con un ángulo de 90 grados, de acuerdo a la definición que vimos antes. ¿Cuál es la impedancia del capacitor? Que es este que está aquí. Aquí tenemos la impedancia del inductor, la impedancia del capacitor y la impedancia resistiva. La del capacitor es negativo J dividido por omega veces C. ¿Cuánto les da eso? Ayúdenme. 1 entre 1000 que multiplica 1.25 por 10 a la menos 6. Aquí tenemos micro. ¿Alguien me ayuda con los cálculos? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Y eso me dio 0.00125. 0.00125. Y eso ya sabemos que va a ser multiplicado por J, ¿verdad? Y entonces yo lo negativo, ¿verdad? Negativo. Yo lo voy a representar como su módulo positivo. ¿Por qué es el módulo completo? Porque solo tiene componente imaginario. O sea que va a ser 0.00125, lo dejo positivo, con un ángulo de menos 90 grados. Esta va a ser su representación rectangular.
Luego la impedancia de la resistencia es la resistencia. Es igual a 400 ohmios. Nada más. Y yo la voy a representar rectangularmente como 400 con un ángulo de 0 grados. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces voy a sumar estos tres números complejos. Como voy a hacer una suma, obviamente que me conviene sumar en la forma de fasor, de rectangular, en esta forma. Voy a sumar, o sea, sume, doctor. Sumemos las partes imaginarias. 500 menos 0.00125. ¿Cuánto le da eso? Esta sería Z equivalente. Z 99.998. .998. Y da positivo, ¿verdad? J, miren. O sea que este fasor Z equivalente, yo lo podré representar como 499.998 con un ángulo de 90 grados, porque es un número complejo puro positivo. Perdón, me falta. Olviden eso, perdón. Olvídense de eso, eso no es cierto. Me falta sumar la parte real, más la parte real que es 400. Entonces me va a quedar más 400. Y entonces, sí, dígame. ¿Sí? En la inductancia del capacitor. Es 0.5. Aquí nos la dan 0.5 henries. Perdón, la impedancia del capacitor, perdón. Ah, la impedancia, sí. Es 1000 ajá. por L. O sea, 1000 por 0.5. Por eso lo tenemos como... Y el de abajo nos da 0. Este es 0.00125. Ese es negativo 1 entre la frecuencia angular. Exactamente. Entre la frecuencia angular multiplicando a la capacitancia. Y después usted lo multiplica por menos y le multiplica el número imaginario J. ¿Verdad? Y le da esto. Y lo representa rectangularmente así. O fasorialmente así. Entonces ahora vamos a calcular. Este es Z equivalente, pero en forma rectangular. Vamos a encontrar el equivalente de Z equivalente en su forma fasorial. ¿Qué necesito? El módulo. O sea que aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 499.998 al cuadrado más 400 al cuadrado. Y eso va a ir con un ángulo teta que va a ser la tangente inversa de su componente en Y, o sea, de 499.998 dividido por 400. ¿Ven? Es muy fácil. Igualito como que estuviéramos trabajando con vectores. A ver cuánto les da eso. Ingeniero, ¿Sí? entonces el 400 no lleva como... No, ya no va con J. Usted solo toma la parte, solo toma la magnitud. Exacto. Eso me preguntaba, ¿verdad? Yo decía que el 400 porque no lleva componentes, pero también sí. Sí, por eso. Solo trabajamos con las magnitudes de los dos. Con 400 y con este valor. Ah, entonces da igual. Y si fuera negativo, entonces lo que hacemos es el ángulo. Eso como va al cuadrado, igual se toma positivo. Y eso se va a reflejar en el ángulo. El ángulo nos va a decir si eso es positivo o es negativo. A ver cuánto les dio eso. Ingeniero, tengo una duda. A ver. Con el ZC es negativo 1 entre 1000 Sí. por 1.25 Exacto. por 10 a la menos 6. Sí, exacto. Es que a mí me da diferente. A ver, ¿cuánto le da? A ver, ¿cuánto le da? Me da negativo 800.
Negativo. ¿Y los demás? Igual. Ah, sí, esto nos va a afectar todo esto. Entonces es negativo. Cambiemos esto. Entonces, a los demás les dio lo mismo. Menos 800 sería, me dice. J. O sea, 1000 por 1.25 por 10 a la menos. Ok. Entonces hay que cambiar esto. Miren, aquí nos quedaría. Aquí nos va a quedar 800 con un ángulo de menos 90. Y al sumarlo nos va a quedar negativo 300, ¿de acuerdo? 500 menos 800, la parte imaginaria. Va a quedar como 300. ¿Están de acuerdo? Miren, sumo esto con esto, me da menos 300. Y la parte real, 400. Entonces el módulo sería 300 al cuadrado. 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Y esta sería la tangente inversa de 300 negativo entre 400. Ahí sí toman en cuenta el signo, ¿verdad? Menos 300 entre 400. Vamos a ver cuánto les da eso. Y no tengo corrector. Aquí está. No tengo corrector. 500. ¿Cuánto le da? 500. 500 Sí. con un ángulo de... ¿Cuánto le da el ángulo? Tangente inversa de menos 3 entre 4. De menos 3 cuartos. Menos 36.80. 30.8 grados. Ahí lo tenemos. Ese es el vector equivalente. Entonces podemos decir que el z equivalente fasorialmente... Ingeniero, ¿Aló? ¿Sí? ¿la tangente inversa serían en radianes o en No, en degrees? grados está bien en grados. Puedes Ok, jugar con degree, no hay problema, con degree. Y rectangularmente, este vector es 400 parte real menos 300 parte imaginaria. Ahí tenemos la respuesta. Pueden darla de las dos formas. En su forma imaginaria, en su forma rectangular o en su forma de fasor. Es lo primero que nos preguntaban. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen dudas ahí? ¿Hasta ahí? ¿Jóvenes? ¿No? no. Entonces vamos al inciso B. ¿Qué nos pide en el inciso B? Que calculemos este fasor corriente, la corriente que está circulando acá. Al final, aquí circula una corriente, ¿verdad? Entonces nos piden que calculemos esa corriente I. Pero observen que nos piden la corriente, no nos piden el fasor corriente. Ya vamos a ver cómo resolvemos eso. Entonces primero vamos a calcular el fasor corriente. Y aplicamos la ley de Ohm. Acuérdense. La ley de Ohm. Un fasor corriente es igual a un fasor voltaje entre un fasor impedancia. Entonces significa que esa corriente en su forma fasorial va a ser igual al fasor voltaje, que es el voltaje de esta fuente, que ya sabemos, acuérdense, el fasor de una fuente de voltaje es su valor por el ángulo. Y el fasor de una corriente va a ser su valor por un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar eso. Sería el fasor voltaje entre el fasor impedancia equivalente. O sea, nos quedaría lo siguiente. El fasor voltaje aquí es igual a 200 voltios con 0 grados. ¿Ven? Fasor. Dividido entre el fasor Z equivalente, que aquí lo tenemos, es 500 entre negativo 36.8 grados. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es encontrar el fasor resultante, que es igual, tiene un módulo que es la razón de las dos. Esto es equivalente, a ver, esto creo que se llama el teorema de, no me acuerdo, siempre olvido el nombre de ese teorema. Usted puede expresar estos fasores en una forma exponencial, así J teta. Digamos que tiene dos fasores que tienen una amplitud que usted lo puede expresar en forma exponencial, no me acuerdo cómo se llama esa expresión, J teta 2.
y los divide. Entonces, ¿qué hace? Encuentra un fasor resultante o un número complejo resultante que es igual a la razón, tiene un módulo, que es la razón de los módulos, y tiene un ángulo que es la diferencia de los dos ángulos. Restamos como que tuviéramos bueno, justamente lo que tenemos es una razón de dos exponenciales. Entonces usted resta, ¿verdad? ¿Se acuerda? Resta los dos argumentos. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cuánto les da 200 entre 500? Es 2 entre 5. Eso es 0.1, ¿no? No, 0.2. No sé. ¿Cuánto les da? 0.4. Con un ángulo de 0 menos menos 36.8. ¿Cuánto les da eso? Doctores, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. 200 entre 500. 6.4. 0.4 con un ángulo de positivo 36.8. ¿Ok? Entonces, miren, yo puedo encontrar la ecuación. Miren qué bonito es esto. La ecuación en función del tiempo. Inmediatamente. Es igual al módulo del fasor convertido a amperios, ya lo expreso como amperios, por el coseno de omega, que es 1000, por el tiempo, más el ángulo de fase, 36.8 grados. Ahí está, miren qué fácil es. Ahí tengo el fasor corriente y su expresión temporal. ¿Ven? Ecuación temporal, ahí está. ¿Ven qué facilito? Es un método fantástico. Este es uno de los métodos que más me entusiasmó aprender cuando estudiaba ingeniería eléctrica, porque es increíblemente práctico. ¿Preguntas? Y muy poderoso además, para análisis de circuitos de corriente alterna, que es lo que más vamos a analizar, van a analizar ustedes, ¿verdad? Se van a encontrar con motores, con transformadores y cosas de ese tipo, y las van a tener que analizar así. ¿Preguntas? ¿No? Vamos entonces finalmente a encontrar, perdón, a ver, lo voy a resolver aquí. Vamos a encontrar nuestro desperdiciar papel. Lo que nos piden en los incisos C y D, que son encontrar los voltajes en la inductancia y en la capacitancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Veamos el circuito. Lo hice. Veamos en el circuito que nos quedó, fíjense bien. Nos quedó, ustedes lo tienen ahí anotado, ¿verdad? Una inductancia equivalente. Bueno, nos quedó una corriente que es igual a 0.4, 36.8. Lo voy a copiar acá. Entonces nos quedó un fasor corriente circulando, que es el mismo que circula por el circuito original. Aquí tenemos la inductancia ZL, ¿verdad? La inductancia ZC, tomando el circuito original, y la inductancia, perdón, la impedancia y la impedancia ZR con la fuente de voltaje. Eso es lo que tenemos originalmente. Y ya tenemos la corriente, el fasor corriente. Entonces quiero encontrar el voltaje acá, BL. Aquí es igual, ley de Ohm. El voltaje L como fasor va a ser igual a ese fasor corriente, porque es la misma corriente que circula por todos, que multiplica a la impedancia de la inductancia. Aquí es, bueno, aquí es el voltaje del capacitor. Aquí es C, que multiplica, estoy hablando acá de BL, a la impedancia del inductor. Y, inciso D, el voltaje de la capacitancia sería igual, miren, la corriente por Z de la capacitancia. Entonces, si se fijan, ya no nos preocupamos por cuál es la derivada respecto al voltaje o la derivada respecto de la corriente, sino que usted lo está... Y tampoco porque la capacitancia se suma de forma diferente, no. Todo se visualiza como que fueran puras resistencias, a las que se llama impedancias. Y se suman con las mismas reglas de reducción que se utilizan
para la resistencia. Entonces, ¿a qué es igual el fasor corriente? Ustedes lo tienen ahí, 0.4, fíjense bien, que multiplica al fasor inductancia. ¿Cuánto nos dio el fasor inductancia? Era 500, ¿verdad? Permítanme, esto está malo, permítanme. Ay, Dios. Y lo hice en tinta. 0.4 con un ángulo de 36.8 que multiplica a la inductancia, que es 500 con un ángulo de 0 grados. Así. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Entonces resolvemos. Al igual como que estuviéramos multiplicando funciones exponenciales, ¿qué hago? Multiplico los módulos. ¿Cuánto es 0.4 por 50? 20, ¿verdad? 20. Y sumo los ángulos. Cuando hago la división, resto los ángulos. Cuando hago la multiplicación, lo sumo. Entonces me va a quedar aquí un ángulo de 36.8. Ese es el voltaje. Y para el voltaje del capacitor, entonces... 500. Creo que es 200. 200, perdón. Sí, 200, correcto. Perdón. Y para el voltaje del capacitor, entonces tendríamos la corriente, que es 0.4, con un ángulo de 36.8, que multiplica a el de la capacitancia, que si no me equivoco, les dio 300, me dijeron, ¿verdad? 300, no, 800. 800 con un ángulo negativo de 90 grados. ¿Es cierto eso? ¿No? Así nos dio la capacitancia. Jóvenes, que yo no puedo ver el circuito original. ¿Aló? Ingeniero, el de la impedancia no sería con ángulo de 90. No, porque es la capacitancia. No, Sí, el otro. tiene razón. Entonces Sí. sería 90 más 36.8. ¿Cuánto nos da eso? Sí, sería 200 y 126.8. Tiene razón. Perfecto, muy bien. Así sería. Entonces, ¿cuánto nos quedaría 0.4 por 800 para la capacitancia? 0.4 por 800. ¿360? No sea 320. 20. Es negativo 800, ¿verdad? No, positivo. El negativo se le pone aquí, mire, no se le olvide. El negativo se le asigna al ángulo. 0.4 por 8, 4 por 8, 32. No, 320 es, perdón. Sí, 320. Y la resta de 36.8 menos 90 les da ¿cuánto? Menos. ¿Cuánto les da? ¿Menos cuánto? Menos 53.2. 53.2 grados. Entonces, la expresión de las corrientes de estos dispositivos, de los voltajes de estos dispositivos en función del tiempo, se hace simplemente tomando para el inductor 200 voltios, miren, 200 voltios coseno de omega, que es 1000, es el mismo para todos, más un ángulo de fase de 126 grados, voltios, y el voltaje en la capacitancia es igual a 320 por el coseno de 1000 menos un ángulo de 53